Mindfulness es un blog que va de una rana, la rana Berta. La rana Berta era una rana muy simpática, así rechonchona, majeta, amiga de todos. Hasta que un día pues empezaron a salirle pústulas, se le hinchó un poco la piel, la misma piel adquirió un tono grisáceo un tanto extraño y se acabó cociendo viva, lo cual pues le causó una trágica y muy desagradable muerte que seguramente no te quieras ni imaginar. Pero ¿qué fue lo que llevó a la rana Berta a esta trágica muerte? Pues para averiguarlo hay que explorar la vida de esta rana tan simpática y tan desafortunada. Aviso ya de que la vida de una rana puede no ser apasionante, aunque su lectura sí que puede ser muy intrigante. La vida de la rana Berta, como la tuya o como la mía, se resume en una serie de momentos, y muchos de estos momentos tienen que ver con las ranas, con las que compartió la vida. Así recuerda aquella rana que siempre quería comer libélula y durante años estaba empeñada en comer libélula, aunque nunca conseguía cazarlas, hasta que de repente, de un día para otro, empezó a cazar libélula y comió libélula hasta que se hartó. También estaba esta otra rana que era muy pringada, era tan pringada que cuando tuvieron una especie de sequía, que no había forma de comer, nada que comer por ahí, pues decidieron mandar a la rana pringada a encontrar comida fuera del estanque. Y la rana se fue, y cuando volvió, de repente, se convirtió en la rana más guay. ¿Por qué? Pues no estaba claro, pero de repente algo había cambiado dentro de esa rana y era muy guay. También recuerda un día en el que estaba tranquilamente ella, ahí, sentada en su nenúfar, como mola la palabra nenúfar, pensaba que nunca podría decirla en un vídeo. Ya la he dicho 3 veces, nenúfar. Estaba ahí la buena de Berta, cuando de repente vio venir flotando las ancas de su prima. Bueno, de una de sus primas, porque tenía varias. Había sido una prima siempre muy miedosa, pero aún así le dio un poco de pena ver las ancas de su prima ahí flotando, sin el resto de su prima. También recuerda esta otra rana, que a diferencia de su prima, se escapaba de todas. En plan, no había forma de pillarla, era una rana que siempre se escabullía. Lo que pasa es que no era capaz de desvelar nunca su secreto, pues cuando ibas a preguntarle que cómo lo hacía, antes de terminar la frase ya había huido y no había forma de enterarse. También recuerdo una vez que estaba Berta ahí tranquilamente sentada en su nenúfar, cuando vino un sapo con una pajita en la boca y vio al sapo con la pajita en la boca y le preguntó que por qué llevaba una pajita en la boca, a lo cual el sapo le respondió que por qué no era la pregunta adecuada, sino que para qué llevaba una pajita en la boca, esa era la pregunta adecuada, y siguió su camino, a lo cual la rana Berta se quedó con cara de pene y ya está, hasta ahí fue esa historia. También recuerda esta otra rana que era feliz, aunque nunca la vio comer, ni la vio nadar, ni hacía nada, pero ella misma era feliz siempre, no se sabe muy bien cómo. O también, hablando de felicidad y de sentirse bien, estaba esta otra rana que la veía, se acordaba de que estaba, la veía, y la rana estaba triste siempre, o parecía que estaba tristona, estaba como apagada. Sin embargo, cuando pasaba por delante suya, Berta le preguntaba que qué tal estaba, y entonces la rana respondía que estaba genialmente bien, impresionantemente contenta, y después el resto del día la veía siempre sonriente. Siempre le llamó la atención esta rana. También recuerda estas otras ranas, esta pareja de ranas, que en contra de la naturaleza de las ranas y de lo que viene siendo habitual en el reino animal, pues eran fieles el uno al otro. Y finalmente recuerda aquel día que estaba ya tranquilamente sentada con una amiga rana suya, cuando de repente llegó una serpiente y casi se come a su amiga, que no se la comió, pero siempre le llamó mucho la atención el hecho de que esa serpiente casi se la comiese, aunque más que eso le llamó la atención el hecho de que su amiga inmediatamente perdonase a la serpiente por casi devorarla. En definitiva, un montón de historias, así aparentemente sin sentido, quizá estúpidas, pero las apariencias a veces engañan. La rana Berta no era la rana más inteligente, pero sí que saltaba a sacar conclusiones, y de estas historias aprendió mucho. De la rana que se creía incapaz de cazar una libélula jamás, descubrió que cuando dejas de pensar que eres incapaz de hacer algo y empiezas a pensar que eres capaz de hacerlo, de repente, mágicamente, eres capaz de hacerlo. De la rana que pasó de pringada a guay, aprendió que cuando sales de tu zona de confort, cuando te enfrentas a todo lo desconocido, creces como persona y ganas una confianza en ti mismo que los demás verán. De la rana que estaba triste todo el día y de repente,
cuando le preguntabas qué tal y respondía que estaba genialmente, pasaba inmediatamente a convertirse en una rana feliz, aprendió que las palabras son muy importantes y que si tú respondes a la pregunta ¿qué tal? Diciendo estoy genialmente, tú mismo te vas a creer que estás genialmente. Pues lo que decimos es lo que pensamos y lo que pensamos es lo que somos, más o menos. El caso es que funciona. De su prima miedosa, que acabó devorada, la mitad más o menos, aprendió que si vas por la vida pensando que te va a pasar algo, es probable que te acabe pasando. De la rana, que no teniendo nada, no comiendo, no nadando, no haciendo nada, era feliz, descubrió que en realidad puedes ser feliz hoy, ahora mismo, con lo que tienes, que no hace falta nada, de nada, de nada ni de nadie, que tú mismo tienes la capacidad de ser feliz si quieres. De la pareja que era fiel, de la pareja que vivía una con la otra y se querían y eran incapaces de ser infieles el uno con el otro, descubrió que el truco para que una relación funcione, ya sea sentimental o no sentimental, es que no se esperen cosas de la otra persona, que destierres las palabras debería hacer esto o tendría que hacer lo otro, porque si estás esperando mucho de la otra persona te vas a sentir totalmente defraudado y eso es lo que lleva a muchas discusiones y a sentirte mal y a que no quieras estar con una rana para toda tu vida. De la rana que siempre se escabullía de todo y luego era incapaz de contar por qué se escabullía, aprendió que hay dos tipos de estrés, el estrés malo y el estrés bueno. En su caso, el estrés bueno le venía genial, pues cada vez que se sentía en peligro, huía. La sangre le iba a las piernas y salía por patas. Ahora, cuando le preguntaban, también se estresaba, y la sangre le iba a las patas y huía. Lo cual no es tan guay, no es tan guay si esto te pasa cuando vas a hacer un examen o a una entrevista. Es ideal que en esos momentos controles ese estrés, esa respuesta al estrés. La rana que perdonó a la serpiente le enseñó que es mejor perdonar y olvidar que almacenar rencor y odio, pues el rencor es una emoción que requiere un montón de energía y es mejor dedicar esa energía a pensar en cosas más positivas. Al final el odio no lleva a ninguna parte. Y finalmente del sapo. Del sapo aprendió que es mejor preguntarse ¿para qué haces las cosas? Que ¿por qué haces las cosas? Pues cuando te preguntas ¿por qué haces las cosas? Lo único que lleva eso es a una razón, a una explicación de ¿por qué haces las cosas? Que sí, tiene sentido, ¿no?, que lleve a esto, pero si te fijas, si te lo planteas tú a ti mismo, descubrirás que los porqués llevan a explicaciones muy cerradas, casi a justificaciones, mientras que los para qués llevan a respuestas mucho más abiertas, a respuestas que te pueden ayudar a plantearte las cosas de forma distinta o a verlo todo un poco diferente. Los para qués molan más que los porqués. Y todo esto fue lo que aprendió la rana Berta. Sin embargo, antes de aplicar todo este conocimiento, pensaba que aún debía encontrar una última pieza de conocimiento, algo que completase toda la imagen que tenía en su cabeza. Y ella creía que esta última pieza de conocimiento se encontraba fuera del estanque. Sin embargo, la incertidumbre de abandonar el estanque, de qué encontraría fuera del estanque, siempre la frenó y nunca jamás fue capaz de abandonar el estanque. Al final, una vía de gas se abrió camino hasta el estanque y fue elevando la temperatura del mismo, eventualmente cociendo a la pobre Berta, lo cual la llevó a ese final tan desagradable que empecé comentando al principio del vídeo. Así que, ¿qué podemos aprender de la historia de la rana Berta? Pues que el conocimiento está ahí fuera y puedes aprender todo lo que quieras, pero al final eres tú el que tiene que aplicar las cosas y puedes empezar a aplicarlo todo desde ya. Ay, qué bien ha quedado eso. El blog de Ana Vico en realidad no va de una rana, ¿vale? Pero he leído que sí que le gustan las ranas, así que he leído eso y bueno, ya sabéis un poco cómo funciona esto. A mí se me ocurren ideas así. Creo que ha sido una forma original de explicar un poco qué es lo que puedes encontrar en su blog, así que pues eso, enseñanzas de este tipo son las que encontrarás ahí. Pobre rana.